La violencia feminicida en México va al alza, no distingue entre clases sociales, no distingue edades, lo mismo da que seas mestizo que indígena, guapa que fea, blanca que negra, rica o pobre. Puede ser víctima de la violencia feminicida. Pero no basta hablar de números, no basta hablar de esto, sino hay que hablar también de lo que se esconde detrás de esta violencia feminicida y de qué está produciendo la exhibición descarnada de los actos de violencia feminicida en nuestro país. Esto es A Fondo y de eso vamos a hablar hoy. A Fondo, con Maite Noriega. Bien, en este programa lo vamos a dividir en cuatro espacios en los que abordaremos los diferentes temas. Y para analizar estos temas, yo quiero agradecer la presencia de Ana Katiria Suárez Castro. Ella es abogada, penalista, defensora de derechos humanos y de cuestiones de género. Gracias. Bienvenida. Maite. También quiero agradecer la presencia de Arabela Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Y de Alicia Vargas Ayala, directora general CIDES IAP, Institución de Asistencia Privada, que es una institución que promueve los derechos de la infancia indígena migrante. Bienvenidas, muchas gracias. Los temas que vamos a abordar, ¿los tenemos ya listos? Bien, les estaba comentando que sí es importante hablar de los números. Han aumentado muchísimo los feminicidios en México, pero yo creo que es importante hacer una reflexión de qué hay detrás, ¿no? O sea, tienes esta cultura paternalista, esta cultura patriarcal contra la que no podemos, tienes por otra parte la indolencia de las autoridades, tienes por otra parte esta visión revanchista que tienen muchos hombres sobre aquellas mujeres que se logran empoderar un poquito. Me gustaría que ustedes en esta primera etapa hablaran de su visión acerca de qué hay detrás de los feminicidios. Katiria. Gracias, Maite. Bueno, quisiera primero plantear la estructura del tipo penal de feminicidio y cuál es el bien jurídico que tutela, ¿no? Para entender por qué la importancia que existe el tipo penal, a diferencia de un homicidio, que evidentemente no podemos considerarlo así. Independientemente de que lo que conocemos generalmente es que es en razón de género, hay que anotar que el homicidio atiende o protege la vida, mientras que el feminicidio es la dignidad y la vida. Con lo cual podemos entender cuáles son los 7 supuestos en los que encuadramos las conductas, que es la máxima expresión de la violencia de género y recae en el feminicidio, ¿no? Con ello, pues comparto contigo que pareciera que actualmente esta superación de cualquier expectativa de números que va a la alza en esta violencia de género, sí se siente que se genera una afrenta contra el agresor. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Y esto se traduce en impunidad. Pero esta afrenta de decir, ¿cómo tú vas a querer quitarme el poder o estos beneficios o ventajas de supremacía masculina que obtuve por el simple hecho de nacer hombre, ¿no? Entendiendo en ese sentido, podemos quizá plantear por qué se ha generado un incremento en la violencia de género cuando debería de ser a contrario sensu, ¿no? Cuando se visibiliza, cuando se señala, pues la vergüenza y el señalamiento o el escarnio público tendrían que provocar la disminución de lo mismo, pero coincido contigo, quizá podemos entender esto como una revancha o una afrenta frente a la conducta misógina y patriarcal. Arabela. Bueno, a mí me parece que hay que localizar los feminicidios dentro de una violencia generalizada que estamos viviendo dentro de la sociedad. Sin embargo, es importante distinguir la violencia que viven las mujeres frente a la violencia que viven los hombres, que muchas veces genera problemas al momento de distinguir el tipo penal de feminicidio que hablaba Ana Katiria. Precisamente el hecho de la sexualización de la mujer frente a los casos de feminicidio es un tema relevante para distinguir qué es lo que está sucediendo, ¿no? No es lo mismo un hombre
hombre que se enfrenta al narcotráfico, o un hombre que muere en las calles por algún balazo, a una mujer que muere con unas características específicas que marca la ley, que su cuerpo está expuesto, que vaya, tiene distintos tipos, el feminicidio, los 7 puntos que hablaba Ana Kaitiria, en los cuales se describe esto. Pero también a mí me interesa ver cuál ha sido la respuesta institucional respecto al feminicidio. O sea, las alertas de género funcionan, no funcionan, es como realmente... Son como las llamadas a misa, ¿no? Exacto, Que quiere va, ¿no? que no quiere, ¿no? Es como poner más luminarias en las calles y demás, va a erradicarlo. Lo que hemos visto es que no, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son acciones que al final no tienen una repercusión real en la disminución de los feminicidios en nuestro país, pero también nos dejan ver la otra parte de las instituciones. ¿Qué otra parte de las instituciones? Se están haciendo exigencias, marchas continuas, exigencias por parte de las mujeres, y aún así las instituciones no están respondiendo con soluciones eficaces que traten de solucionar este problema, y eso es precisamente lo que hay que voltear a ver. Es como las instituciones, no nada más el gobierno federal, que digo, el gobierno federal será un buen tema a tocar más adelante, pero también los ministerios públicos, también la parte de los refugios, que en este gobierno hemos tenido como bastantes problemas. Las mujeres no saben muchas veces a dónde acudir para pedir ayuda antes de que suceda esta violencia máxima, que es el feminicidio. Entonces, no existe la información suficiente, las instituciones no nos están dando la información suficiente para que podamos acudir a ellas y pedir auxilio antes de llegar a estos límites. Las instituciones tampoco saben nada, o sea, la gente que maneja las instituciones, o sea, tú llegas al Ministerio Público y dices, no, pues es que usted no viene golpeada, o sea, si no viene golpeada yo no le puedo levantar un acta. Bueno, cuando venga cadáver, digo, ya estoy muerta, me pueden detener al joven. O sea, claro, es el problema, que no existe la capacitación, la información no permea y nadie se siente en la obligación de aprender más o entender más, ni nosotras mismas. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué hay detrás de los feminicidios, Alicia? Yo escucho lo que ustedes dicen y lo confirmo. Pero me parece que hay 2 elementos interesantes que hay que rescatar. Uno de los que tú mencionas al final, pero un elemento que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la construcción del estereotipo, de la representación social que tenemos de las mujeres y todavía peor, digo, la representación social que se tiene de niñas y adolescentes, ¿no? Es muy reciente la perspectiva del enfoque de derechos humanos en nuestra vida moderna, no rebasa quizá más allá de los 70, 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial viene el enfoque de derechos humanos, pero mucho más después viene el enfoque de derechos humanos de mujeres y mucho después el enfoque de derechos de niños y niñas. Entonces, la conceptualización de sujetos como personas con derechos humanos y en identidad, más bien en igualdad de condiciones, tanto niños como mujeres, como los hombres, como adolescentes, esto es un concepto muy reciente. Entonces, la cultura todavía no termina de estructurar en la vía de los hechos, por la vía de las prácticas, por la vía de las relaciones humanas, la perspectiva de equidad y de igualdad. Todavía no lo tiene asimilado porque seguimos arrastrando y conviviendo y hemos sido criados, y quizá es posible que esta generación reciente, digamos los niños que ahorita tienen entre los 5 y los 12 años, quizás sea la generación que vaya a tener una perspectiva mucho más igualitaria y mucho más equitativa. Es decir, los jóvenes, las adolescentes, los jóvenes menores de 30 años, los adultos como nosotros y todavía las personas de la tercera edad no identifican de la manera adecuada, desde esta perspectiva, digamos, el valor de las mujeres, de los niños. Entonces, cuando nos remitimos a un tema de por qué está sucediendo, en dónde está el meollo, tiene que ver con que no solo la institucionalidad, sino dentro de nuestras casas, los padres, las madres, las abuelas, los propios hermanos, las propias personas, profesores con los que convive la niñez, particularmente las mujeres niñas, no están teniendo la capacidad receptiva para poder identificar lo que es violencia de lo que no es violencia, lo que le duele de lo que no le duele. Exacto. Tenemos tan normalizado, tan naturalizado, que entonces pareciera que lo que le sucede a las niñas es lo mismo que le sucede a los niños, que lo que le sucede a las mujeres es lo mismo que le sucede a los hombres. Pero hoy se está despertando. Y lo que decías hace un momento, nos damos cuenta como no es lo mismo el homicidio hacia los hombres que el homicidio hacia las mujeres.
Entonces, No, tiene por ahí tiene nos otras centramos. causas. Y por ahí. De eso se trata, de ir desentrañando Así qué hay es. detrás, porque si no, seguimos sin entender nada. Así es. Y yo creo que es importante que entendamos. A mí me costó, yo soy de otra generación, diferente a la de ustedes, me costó mucho trabajo entender las cuestiones de género. Me costó mucho trabajo. Y yo creo que como yo, debe haber muchas mujeres que siguen sin entenderlo. Así Y de es. eso se trata este programa, de ir a fondo en eso para ver si logramos modificar en algo, por lo menos inquietar a alguien. Hacemos una pausa, regresamos, esto es A Fondo. Estamos hablando que las mujeres somos el principal objeto de la violencia masculina, de ahí los feminicidios. Pero hay algo que a mí me preocupa todavía más y es el feminicidio infantil y el infanticidio en general. También está creciendo y tampoco hay una respuesta de la autoridad y tampoco hay una conciencia clara, ¿no? Durante muchos años, y te pones a ver los libros del siglo pasado y del antepasado, los niños eran un estorbo, ¿no? Algo útil. Al niño no lo podías educar tú, lo tenías que mandar con un tío porque tú lo malcriabas. Y entonces el niño llegaba. es. Entonces, la relación con los hijos era muy diferente. Ahora tienes, por una parte, niños emperadores que no tienen límites, con un paradigma de violencia impune, que aunque conozcan sus derechos, los derechos de facto, no los que tienen por ley, son los que van a mandar. ¿Cuál es la visión que tenemos sobre los niños? Bueno, Los infanticidios, a mí me preocupa mucho. Yo creo que decían que no hay pecado más atroz que el que se comete en contra del espíritu, ¿no? Y hablar de abuso significa de esta supremacía de poder sobre algún sujeto de derecho que esté en estado de indefensión. Y no me parece que haya una situación más atroz que el atentar contra la vida de un menor, ¿no? Pero siento que también hay una falta de información tanto para los padres como para los menores. Vemos en otros países que desde muy pequeñitos, como bien dices, conocen sus derechos, pero en cuanto frente al Estado, como sujeto de derecho, como esta construcción del sujeto a partir de los derechos humanos, que va en un vaivén, lo que tengo derecho a recibir, pero como también tengo obligación de respetar. Claro. Y sí creo que es una situación de indolencia terrible el que un hombre, una mujer adulto abusen de esta supremacía simplemente de la diferencia física y estructural que existe entre un adulto y un menor, ¿no? Minimizar la violencia que se comete contra los niños, porque como bien dices, no son sujetos de derechos, tú eres niño y te callas, tú te puedes quedar ahí sentado mientras los adultos disfrutamos de algo mayor porque eres el menor. Me parece tan doloroso como el que se cometiera un delito tipificado en la ley. Ocultar o justificar que como tú ejerces esta patria potestad o esta supremacía de poder porque yo te alimento, radica en la misma situación que se coloca la violencia feminicida. De mí dependes, tú tienes que ser agradecido conmigo y entonces te tienes que sujetar a las condiciones de vida que te otorgo. Que esa es la cultura patriarcal que no permite que las mujeres crezcan. Siempre serán unas niñas que estarán a merced de alguien, ¿no? Sin libertad. Y antes de esto viene el miedo. Y antes del miedo viene la desinformación. Es decir, solo con información perdemos el miedo y al perder el miedo recobramos la libertad. Arabella. A mí lo que me interesa ver en el tema de los niños es el tema del contexto que estamos, ¿no? O sea, el contexto en el cual situamos un análisis de los niños en un mundo violento, en el cual cómo le explicas a un niño que debe de tener ciertos cuidados cuando la capacidad que ellos tienen para tener esos mismos cuidados quizá no sea la suficiente. Supongamos que en el tema de las mujeres podrás saber, no vayas al centro en la noche, ¿no? A lo mejor. Pero ¿qué pasa con un niño? O sea, que la arrebatan de los brazos de la mamá en cualquier lado y que no tiene la capacidad de distinguir ciertas acciones negativas o que a lo mejor pues, esté en peligro frente a unas personas. Creo que el
darle tanta información a los niños les quita una parte de su infancia, pero al mismo tiempo en este contexto estamos obligados a darles esa información. Claro. Entonces, en ese peligro, en ese juego de estar de los dos lados, es importante volver a ver cómo, yo regreso mucho al tema de las instituciones, cómo las instituciones protegen este tipo de derechos, ¿no? O sea, si realmente estamos teniendo un DIF que está funcionando, si realmente estamos teniendo información dentro de las escuelas que acompañen la información que viene de las familias, y al final vemos que carecemos de ese tipo de estructuras que pueden mantener más seguros a los niños y que al final podrían disminuir los riesgos que ellos tienen. A la fecha no lo tenemos y hay que trabajar todavía en políticas públicas y en leyes que los protejan. El caso Fátima es un ejemplo clarísimo de cómo fallan los protocolos y cómo fallan las instituciones. Alice. Claro. Yo, rápido, un recorrido. Pasamos del enfoque de, garantista asistencial al enfoque de protección integral. Esto es a través de una perspectiva, a partir justamente de 1989, cuando se declara la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la ONU. México la ratifica en 1990. Este año cumplimos 30 años de que tenemos como parte de nuestro andamiaje legal la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual mandata desde ese año, porque desde que se constituyó la Convención está en su estructura, en los últimos capítulos, artículos de ese marco legal, la conformación de un sistema de protección integral para el Estado que le corresponde, el que lo ratifica, en este caso México, que se consolide como un sistema de protección integral. Y desde 1990 hasta 2014 se constituyó por primera vez la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que mandata ahora sí la conformación de un sistema de protección. Y tenemos el CIPINA, Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual tiene como autoridad máxima el presidente de la República nombrado por la propia ley y por la propia convención. El presidente no se ha presentado a una sola de las sesiones, ni siquiera las ha convocado él. De este sistema de protección, es decir, hay un andamiaje de protección, hay un marco legal, pero nadie lo conoce. Y nadie apela a él como un instrumento, como un mecanismo vinculante en la definición de políticas públicas de todo el andamiaje del gobierno del Estado a nivel federal y, por supuesto, con sus 32 sistemas de protección estatales, porque todos los estados tienen sistemas de protección. Nadie apela a él, porque no sé por qué, pero ahí está, lo cual hace que tengamos instituciones que no están siendo eficientes, que no se respetan los marcos legales y que tenemos un sistema legal que requiere capacitación sobre el enfoque, la perspectiva de lo que es el interés superior de la niñez, porque es el espíritu, el marco, la visión desde la cual el Estado se comprometió desde la primera vez que ratificó la Convención a que toda su estructura gubernamental, todo su sistema político, incluso el sistema presupuestal, tenía que estar enfocado a partir del interés superior de la niñez. Eso como primer punto. Y como segundo punto, ciertamente los niños pasan, hay una desventaja que tenemos, bueno, que tienen los niños, es que tienen, digamos, un finiquito, termina cuando cumplen los 18 años. Desde que naces hasta que cumples los 18 años eres niño, niña o adolescente. Pero en ese periodo es el periodo más importante. Los científicos, los estudiosos dicen que en esa etapa se forma tu personalidad, tu visión, tu estructura ideológica, tu perspectiva de conducta, todo se forma. Y efectivamente no es lo mismo un bebé que un joven de 16 años. Sin embargo, les rige la misma ley. Pero hay una cosa que contempla la Convención y que dice que se les debe proporcionar la información, la educación, con base en la autonomía progresiva que van adquiriendo conforme a la edad. Es decir, no es lo mismo, ni legalmente lo puedes hacer, claro, darle educación a un preescolar que dársela a una joven de 17 años. Es más, legalmente debe de conformar el enfoque del interés superior y de la autonomía progresiva de la niñez, esta perspectiva de protegerlos legalmente, culturalmente, educativamente, en todos los aspectos, en todas las esferas. Y la propia ley
a través del propio sistema de protección, dice que las familias son los garantes secundarios. A los padres se les debe de dar las condiciones suficientes para que sean el primer garante de protección y cuidado de niños, niñas, adolescentes. El Estado no está cumpliendo. No, y las escuelas, ¿no? La Así Secretaría de es. Educación Pública, ¿qué papel juega ahí? Así es. Protocolos de actuación, información, contenido. Después de esto nos vamos entonces a ver qué pasa con la sociedad y su niñez, porque tiene un mandato legal. A eso vamos exactamente. Yo creo que lo que queda claro es que hay una enorme indolencia en el gobierno y en quienes están dirigiendo las instituciones que protegen derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y de las mujeres en este país. Así es. Hacemos una pausa, regresamos, estamos en la foto. Bien, vamos a hablar del caso Fátima, pero a mí me gustaría tocar un aspecto que no ha sido resaltado. Y lo tomo a partir de una nota que apareció en un medio de comunicación. Lo leo textual. Dice, Gladys Giovanna Cruz Hernández confesó que le llevó a Fátima a Mario Alberto Reyes Nájera porque le había dicho que quería una novia que le durara mucho tiempo y que si no se la conseguía, abusaría sexualmente de sus hijos. La mujer aseguró que decidió llevarle a Fátima porque sintió temor de que Mario Alberto Reyes atacara a sus hijos y porque sabía que a la niña no le ponían atención sus familiares. Gladys Giovanna Cruz Hernández contó que cuando llevó a Fátima le pusieron un vestido y le pintaron las uñas. Yo les pido un comentario sobre esto. A mí me preocupa la falta, la carencia de referentes éticos. Esta mujer nunca se cuestiona, o por lo menos en este texto a mí no me arroja el cuestionamiento de si está bien o está mal que su marido le ordene eso, si está bien o está mal que ella le obedezca, si está bien o está mal que decida mejor exponer a una niña a la que no quieren sus papás presumiblemente, porque además las niñas sí se violan y los niños no, entonces le llevamos a la niña. O sea, hay una carencia, o sea, nadie se cuestiona nada. A mí esto me preocupa, porque forma parte de la normalización de la violencia y de la impunidad. Comentario. Bueno, me preocupa lo mismo que a ti, pero también me preocupa que se abone o se observe de manera tan puntual las justificaciones que pudiera aludir cualquier acusado ante un acto tan atroz, como si el hecho de estar amenazada o violentada por su pareja o amenazada de hacerle un daño a tus hijos te permitiera entonces transgredir la vida de otro, ¿no? O sea, me preocupa que en muchos medios de comunicación incluso se ha utilizado como una herramienta justificadora, aludiendo a la violencia de género que pudo haber sufrido la acusada Gladys, para justificar el dolor tan atroz que hoy vive una familia y que ni siquiera nos hemos cuestionado lo que vivió Fátima. Porque claro, pues sabemos del dicho de los agresores, unas declaraciones que hicieron en los medios que carecen de todo valor jurídico, ¿no? Pero ¿en qué momento los medios de comunicación o la propia sociedad se va a sentar a empatizar con los sentimientos de una menor? Y repetimos el punto, los niños no tienen derecho a sentir, los niños no tienen derecho a opinar. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a colocar en los zapatitos de Fátima? No en lo que causó o no el despliegue de la conducta de los agresores. Asesinar a alguien, ¿no? Porque además después se la lleva, la violan y la asesinan. O sea, no tan rápido. No, pues eso es la tortura, claro. 3 días. 3 días. Entonces, yo creo que hay que atender a colocarnos en los zapatos de la víctima, no del victimario. No, a mí me molesta la carencia de referentes que los lleva a cometer un asesinato y en el que ninguno se cuestiona nada, un infanticidio. ¿No? Nadie piensa en esto, ¿no? Y te digo, o sea, a mí me preocupa la carencia de referentes éticos. No sé, Alicia. Sí, yo estoy pensando eso porque
ese es un tema muy grave. Nosotros en el CIDES trabajamos con infancias y padres indígenas migrantes que llegan a la Ciudad de México y nosotros nos enfrentamos a una situación a veces un poco complicada que tiene que ver con estas cosmovisiones, particularmente en el caso de pueblos y comunidades originarias, donde hay toda una tradición en términos del trato, del deber ser de la mujer, del deber ser del hombre, que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, pero que se ha normalizado como parte de la cultura, y entonces a las niñas se les enseñan ciertos quehaceres, a los niños ciertos trabajos, y entonces así se va la crianza, y esa es la perspectiva de la cultura. Cuando tú pones un punto que cuestiona esa perspectiva, entonces hace un choque, y dice, no, es que mi mujer solo entiende cuando yo le pego, ¿no? Entonces eso choquea y no alcanzan todavía como a identificar lo que sí está bien, es más como que piensan que lo que le estás diciendo es más bien lo que está mal, ¿no? Claro. Entonces hay una perspectiva, digamos, del cómo se mira, del cómo es la crianza, del cómo es la cultura. Esto no tiene que ver con lo que estás tú mencionando, solamente lo quiero poner en la mesa porque tiene que ver con lo que te puede costar de trabajo identificar las interpretaciones y los argumentos legales cuando no estás familiarizado o desde la perspectiva desde la que te lo dicen. Cuando estamos hablando a lo mejor de una persona que ha tenido una enajenación, una sexualización excesiva, una falta de referentes y mecanismos de desarrollo y crecimiento que le han impedido otro tipo de formación a esa persona. No quiero llegar a ninguna clase de justificación, quiero entender por qué se da, por qué no tiene elementos éticos, por qué no hay un referente moral que le permita poner un límite a su conducta, porque no los tiene, porque no se los enseñaron, porque no está en su estructura, claro, porque no está en su crianza. Eligió otra vida a la de sus hijos. Sí, pero ella está hablando en términos generales. En general, pero en general también se toman decisiones cuando somos conscientes. Él no eligió, él estaba a nada. O sea, había algo que lo impedía. Él no tenía límites y si no hubiera llegado Fátima hubiera sido sus hijos. Él lo dijo. Sí, claro. Es decir, no hay un límite, quizás hay una contención temporal. Pero no sabemos si ocurrió en otra Entonces, generación. O sea, la ética te obliga a tomar una decisión, a elegir, sí, ¿no? Y elegir. Y es una opción, elegir el mal o elegir el bien. Claro. Y elegir el bien implica que este bien también repercuta en el bienestar colectivo, no es el bien para mí, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay una falta de elementos. El Señor quería que le trajeran una niña, que le durara mucho, porque era el bienestar. Él tomó la decisión de algo que él consideraba que era bueno para él, pero no para la sociedad. Esta es la carencia de referentes éticos a la que me refiero. Como sociedad lo estamos perdiendo. Sí, bueno, a mí me parece también importante voltear a ver cómo estamos dando los diversos enfoques a este infanticidio que tuvo Fátima, del caso de Fátima específicamente, porque los focos han ido precisamente a relacionarlos con el contexto de violencia de género que estamos viviendo ahora, un poco lo que mencionaban acá, Tira, en el sentido en el que hemos tratado de justificar a través de la violencia contra la mujer qué es lo que sucedió en el caso de Fátima, ¿no? Y a mí me parece que precisamente prestar ese foco hacia las personas ha ido restando atención hacia lo que realmente deberíamos de ver. Cuando hay preguntas que se han planteado, a mí me sorprendía varias preguntas que se hacían alrededor del caso de Fátima, y era como, ¿la violaron? Es como, a ver, o sea, claro, si la violaron, si no la violaron, la separaron de sus padres, la torturaron, o sea, ¿por qué prestar atención también en la sexualización del cuerpo de la mujer siendo niña o siendo adulto? O sea, le restaba más, su mamá es el que la hayan violado, el que no la hayan violado. Ese tipo de cuestiones me hacen a mí pensar en dónde está la cabeza de la gente y dónde está la cabeza de la sociedad en este momento, en el cual la parte del sexo, la parte de la genitalidad de la mujer representa un tema de dignidad frente a todos los demás. Y eso es algo que también tenemos que ir modificando y también ir construyendo a partir de valores y de educación. No le veo otra salida, ¿no? Claro. El Estado está obligado, El Estado está obligado a garantizar educación de calidad.
a que la sociedad conozca, conozca y ejerza los derechos humanos y por supuesto los de los niños. Y en caso de que Es falle decir, la familia, hay un que el Estado elemento, responda. claro. Hay un Por eso elemento cuestionemos cultural. al DIF, cuestionemos a las instituciones que son Exacto. garantes también de la Exactamente. seguridad ciudadana, que incluye Exacto. niños, adolescentes, Exacto. adultos mayores. De este Ese es tema el vamos a sistema de seguir protección hablando. que no Al regresar funciona. de esta pausa seguimos Entonces en hay A que Fondo. señalarlos. Sí, claro. Porque Bueno, aquí seguimos discutiendo porque el tema tiene muchas aristas y porque es importante que lo hablemos. Hay un punto que a mí me parece que es muy importante y que ya lo hemos tocado aquí, ¿no? O sea, la indolencia de las autoridades. Hay dos políticas públicas que ha lanzado el gobierno para la defensa de las mujeres. Ninguna está en el Diario Oficial de la Federación. Y el programa nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres tampoco está. Claro. Hay otro, el plan emergente. Hace un año se publicó, la Secretaría de Gobernación publicó el plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México. No sé si ustedes lo conocen. Nada más les voy a leer el primer párrafo porque de verdad no tiene desperdicio. Dice, el plan que hoy presentamos tiene objetivos muy claros. Los objetivos muy claros son asumir como un problema de Estado la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, de lo que ellos asumen que es un problema de Estado. O sea, lo asumen como su Sí, responsabilidad. o sea, el objetivo es asumir como un problema de Estado la prevención, la atención y la sanción. Y luego el siguiente paso otro día. A partir de esto, o sea, ya lo definieron, es un problema de Estado. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Claro. Sí, pero la Es el primera paso siguiente, ¿no? tarea fue Asumen. cerrar los albergues. Claro, ¿No? porque asumimos De violencia que a es las un mujeres. problema atenderlos. O sea, ellos asumen, el plan emergente asume que es un problema atender a las víctimas de feminicidio. Y esto lo firma la secretaria de Gobernación. En un país feminicida, en un país en el que el tráfico infantil, el tráfico sexual de niños es de los más altos del mundo, ¿no? O sea, ¿dónde está parado el gobierno? O sea, ¿cuál es la actitud o cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno o cuál es la confianza que podemos tener en un gobierno que asume esto y que lo declara públicamente y lo firma y lo publica? Pues yo hablaría de confianza, pues cero, ¿no? Creo que la actividad de visibilizar este tipo de situaciones es la falta de confianza. Yo no confío en ti, porque es muy conveniente la desinformación. Yo, si no conozco cuáles son las promesas o en su mente de ubicar la problemática, no tengo cómo exigirte. No sé hasta dónde tienes facultad de reacción inmediata o a corto plazo. No sé cuál es tu posición, pero lo que sí tenemos claro es que la evolución social o la realidad actual en la que nos encontramos no coincide con los criterios que el gobierno actual pretende establecer para resolver la problemática. A lo mejor hace 40 años funcionarían, pero si no estamos convencidos que evolucionar en materia de conciencia social, de una realidad, cuál es la problemática, y seguimos pensando que desaparecer, es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que sea la problemática central, pero desaparecer el tipo penal de feminicidio, con eso vamos a resolver el capturar a los agresores. Les cuesta mucho trabajo. Porque les cuesta. Entonces, en lugar de capacitar a tu personal, y no solamente capacitar porque ya les da capacitatitis, sino sensibilizar a tu personal, hacerte cargo de la salud emocional de tus servidores públicos, entonces jamás vamos a poder evolucionar. Si el titular
de quien pretende investigar, cuidarnos, proteger, sigue creyendo que es muy complicado esos detallitos del feminicidio. No le interesa deconstruir sus creencias misóginas para establecer paradigmas actuales que realmente funcionen, pues no sé dónde estamos parados. Creo que entonces la labor es y seguirá siendo de nosotros como ciudadanía, de señalar, exigir, hasta romper estas estructuras que nos tienen maniatadas, o por falta de información o por falta de recursos, pero visibilizar me parece que es un primer punto de exigencia pública. De acuerdo, déjame parar, porque si no nos da tiempo. Sí, digo, a mí me gustaría centrarme en la obligación de prevención. Justamente en el tema de la prevención vemos cómo desde la parte de la educación sexoafectiva ya tenemos un problema dentro de la estructura de nuestro plan de estudios que tenemos desde chicos, ¿no? O sea, en la educación sexoafectiva únicamente se enseña la parte de cómo utilizar un condón o la menstruación, pero no se enseña a relacionarse con la otra persona, a poner límites, a ese tipo de cuestiones que sirven para relacionarte en el día a día y que también podrían ser un sistema de prevención. Ya más crecido, a mí que me toca dar capacitaciones en Suprema Corte de Justicia, jueces, magistrados, etcétera, etcétera, pues sí, les das un curso de 20 horas, los que más lo toman, y al final, a veces no van los que tienen que ir, sino mandan a una tercera persona porque están ocupados. Y después de eso, cuando van, surgen tantas dudas que a veces no da tiempo, porque precisamente lo que les tienes que dar es un programa basado en información, pero es cómo aterrizas esa información a los casos concretos. Y entonces, al momento de que les llegan los casos concretos en otros temas de violencia, acoso, hostigamiento, por ejemplo, no saben cómo aplicarlo. Es como, bueno, ya sé la teoría, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí. Entonces, ahí falta como una construcción mucho más sólida de cómo hacer que las instituciones funcionen para la gente, porque ahorita precisamente la crisis que estamos viviendo es que no se creen las instituciones porque las instituciones no están respondiendo como deben de hacerlo, a pesar de tener todos los instrumentos legales para hacerlo y presupuesto también en ciertos rubros, ¿no? Alicia. Para mí el Estado ha fallado, el gobierno ha fallado. En su definición de políticas de Estado, cuando él era candidato y cuando él toma la presidencia, no menciona 25 proyectos estratégicos de país. En ninguno de esos 25 proyectos aparece mencionado la prioridad o por lo menos de refilón el tema de la niñez de este país. Niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si este medio lo escuchara el presidente Andrés Manuel, yo diría que le haríamos una amable petición para nombrar el Proyecto 26, porque el Proyecto 26 tendría que estar ciertamente encaminado a direccionar, a vincular sus proyectos de desarrollo, a vincular la institucionalidad del Estado desde esta perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero los niños no votan. Una sociedad... Las becas son para los adolescentes, para los adultos. Pero una sociedad que no invierte en su niñez, una sociedad que no le apuesta a desarrollar con los más altos estándares internacionales la educación en su niñez, le está apostando a la mediocridad. Y le está apostando a una sociedad que nos ha llevado hasta estos contextos, donde los valores, la ética, la ley, las estructuras institucionales no contemplan la protección, la seguridad, no solo de las niñas y los niños, lo vemos ahora. Y quiero dar un dato porque me pareció espeluznante, muy reciente, que lo acabamos de detectar en la red, porque bueno, yo vengo también de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Iztapalapa. Rapidísimo, porque 38 feminicidios 2019, de esos por mes. De esos 38, en promedio, 30 mensuales son de niñas y adolescentes. Es decir, 8 de cada 10 niñas que desaparecen en Iztapalapa son por causales relacionados con el feminicidio o desapariciones. O sea, nuestra ciudad no está tan lejos del Estado de México, de Chiapas o de... ninguno. Ninguno. Sí. Viene el 9 de marzo. ¿Qué comentamos? Brevesísimo porque me quedan 2 minutos. A mí me parece importante. Uno,
que es una oportunidad para todas aquellas que quizá por esta falta de libertad, por esta falta de posibilidad de levantar la voz por otras o por sí mismas, no han podido hacer o tener una postura en esta dinámica. Pero algo con lo que me quedo es qué sensación tan dolorosa hay que generar en silencio, en inactividad, para que volteemos a ver que es un tema de todos y todas, que este desprecio con el que se considera los movimientos feministas, feminazis, no tienen que permear en todo el país. Y ojo, y con esto termino, Maite, no les están dando el día. No les están haciendo el favor, jefes, empresas, sector público, sector privado. No, basta de condescendencia. Es un derecho a la libre protesta y todas tenemos que ser incluidas. Y las que no puedan, que no se preocupen, que habemos muchas que levantaremos la voz por ellas y que estaremos aquí al pie del cañón cuando nos necesiten. A ver. 9 de marzo para mí también es un momento en el cual es un momento importantísimo para las mujeres en este país. Es un momento en el que precisamente tantas luchas fuera de las calles no han funcionado. Tratemos de crear otra estrategia para que funcione. Esperemos que las instituciones escuchen, esperemos que los hombres escuchen, esperemos que la sociedad escuche lo que estamos pidiendo, que es alto a la violencia, alto a la desigualdad, pero sobre todo es momento también de reflexionar a partir de esto que llamaron pinkwashing o fake feminism, ver si las instituciones que nos están dando el día realmente están haciendo modificaciones internas para no generar violencia en los entornos laborales y educativos. Sí, Alicia. Yo, con todo el respeto que me merecen todos los movimientos de género feministas, creo que es el día llegó, ¿no? Este día llegó en el que las niñas y las adolescentes también son mujeres. No nada más son niñas menores, son niñas mujeres. Es el momento en el que como grupo, como sector, tienen que ser incluidas, reconocidas y en la narrativa, en el discurso, por la vía de los hechos, en nuestros hogares, tenemos que abatir la violencia contra las niñas. Bueno, han dicho ellas, y han dicho con razón. Yo le agradezco a usted, como siempre, la generosidad de su audiencia. Lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de A Fondo. Gracias por su participación. Gracias.